está moviendo un poco el tablero geopolítico, porque además estos fondos buitres son los que de alguna manera están asfixiando la propia economía americana. Esa es una de las cosas que hay que tener en claro, porque han financiarizado la producción, porque Norteamérica está en un clave declinio económico, en una guerra contra China con la cual no puede competir porque toda la economía está basada en la financiarización. ¿Qué significa esto? Que es mucho más rentable en Estados Unidos poner el dinero a trabajar o en la bolsa o en los sistemas piramidales o ponerlo en los bancos que hacerlo producir. Los que producen, lamentablemente, no tienen las garantías necesarias y los que trabajan mucho menos, ¿no? Entonces, yo calculo que bueno, lo mismo está pasando, discúlpame, no pasa únicamente en Norteamérica, también lo han exportado de Europa. La mayoría de las empresas de los fondos buitres, principalmente, digamos, los cuatro principales. Los dos principales son BlackRock y Vanguard, o Vanguard y BlackRock, no se sabe cuál es el primero. Porque los fondos de Vanguard son tan pero tan oscuros, tan poco, que no se sabe quiénes son y que muchos de ellos compraron BlackRock. BlackRock, para que nosotros tengamos una idea, Fernando, de qué estamos hablando, si fuera un país, tendría el tercer Producto Bruto Interno del mundo. Estaría Estados Unidos, China y BlackRock. Solo que BlackRock no tiene gastos sociales, no tiene gastos militares, no tiene nada, solo tiene, digamos, ingresos, ¿no? Y son los que lavan el dinero sucio, del tráfico de armas, del narcoterrorismo, de la trata de mujeres que da muchísimo, muchísimo dinero. Eso hacen los fondos, estos fondos de inversiones, ¿no? Por eso decimos que son fondos buitres. No, sé que cuando leí la nota, fondos buitre, Paul Singer y el juez Griesa, lo primero que recordé fue cuando nos eh, sacaron la fragata Libertad. Eso es una aberración jurídica. Tremendo, Eso es terrible. impresionante porque desde 1815, desde la Convención de Viena de 1815, que los buques de guerra se estableció que son inviolables porque son parte del Estado en cualquier lugar del mundo. Siempre fue así. Siempre fue así. Pero digamos que cuando se hace la primera convención después de la derrota de Napoleón, donde se, digamos, vamos a poner las cosas en orden, más la primera vez que digamos que nace un poco el derecho internacional público occidental, que fue en 1815, ahí se estableció. Por eso que cuando fue a la Corte del Mar, que fue creada después en la ONU en 1969, dijeron, no, es una barbaridad. ¿Cómo van a embargar un buque de guerra? Es una cosa que es inembargable, está fuera del comercio, eso no existe en ningún lugar del mundo. Pero ¿cuántos nos tuvieron en vilo con eso? Juntos por el Cambio, de alguna manera, no es que ganó por eso, pero ¿te acordás que el caballito de batalla era defender a los fondos buitre, que no los llamaban, obviamente, ¿no? Pues Mauricio Macri decía que ellos tenían que cobrar lo que les correspondía. Mirá, Una locura, de una esta, locura. de esta acción del 2014, que Argentina pagó 2.400 millones de dólares, no los pagó Cristina, los pagó Mauricio Macri, y sin chistar, Sí, y más de lo que ellos pedían. sí, sí. Sí. Eh, de lo que ocurrió con la fragata Libertad en Ghana. Sirvió para alimentar lo que los propios fondos buitres habían armado, que era una fuerza tarea, una tax force en contra de la Argentina para comprar periodistas y para pagar a medios de comunicación, tanto norteamericanos como argentinos, en una verdadera campaña anti-argentina. Esta sí que era, no como la que decían los militares, ¿te acordás? Esta sí Esto que fue una campaña anti-argentina y además fomentada por la Corpo de Clarín y sus secuaces. ¿Cómo sirvió todo eso para esmerilar el gobierno de Cristina Fernández y para que después tuviera un poco más de chances y ganara para penitas algunos puntos Mauricio Macri en el 2015? Eso y algunas otras cosas más que también sirvieron para lo mismo, pero yo me acuerdo lo que decía la prensa argentina, los medios hegemónicos, era terrible, la vergüenza que nos hace pasar este gobierno, ¿por qué no le pagan a los fondos buitres? Y sabemos por qué lo decían, porque los fondos buitres le pagaban a esos que decían por qué no le pagamos los fondos buitres. BlackRock tiene grande participación en los grupos empresarios de los medios de Latinoamérica, no solamente en Argentina, acá en Brasil también. Esos diversifican muy bien sus inversiones y tienen, digamos, quien les hace buena propaganda, Fernando.
Si no, Sí, ahora Krasinski, que fue el abogado, ¿no? Que embargó la Fragata Libertad, pidió que se le cobre una deuda en Nueva York, una provincia argentina que está en default. O sea, sigue insistiendo, ¿no? Estamos hablando de La Rioja, puntualmente. sí, sí, sí. No, y a ellos no les importa nada, porque ellos tienen esas industrias de crear juicios de la nada. Total, son totalmente irresponsables. Al gobierno de Ghana le costó 25 millones de dólares esta jugadita de que tuvieron que mantener el puerto, una parte del puerto paralizado y todo más. ¿Quién le No, pagó a porque Ghana? fueron 2 meses, Claro. casi, ¿no? Sí, sí. ¿Quién le pagó a Ghana? ¿Quién le resarció a Ghana por esos 25 que perdió por este juez de Ghana, que digamos no era el gobierno, era un juez de Ghana que se hace eco de este absurdo del embargo de un juez, ¿cómo es? Griesa. Bueno, nadie. Total, ellos trabajan sobre seguro. Y esto es muy importante porque no se limita únicamente a lo que pasa en los Estados Unidos y a los conflictos con Argentina. Ellos han inventado la jurisdicción universal, donde cualquier cosa que llegue a pasar por el sistema SWIFT es un sistema bancario de compensación que va necesariamente a pasar todo por Nueva York, porque o se usa el dólar o pasa por Nueva York, ellos ya tienen lo que ellos dicen jurisdicción universal. Entonces, es muy importante que digamos, estas cosas vayan saliendo en los Estados Unidos de la luz para que sepamos cada vez más que no se puede confiar en la justicia norteamericana. Y ellos tienen montado esto, ¿viste, Fernando? Es impresionante. Biden decretó esta semana un año más de bloqueo contra Cuba. ¿Qué significa? Que si vos querés hacer cualquier cosa contra Cuba, vamos a suponer, le querés venderle un micrófono usado a Cuba y a un juez de Estados Unidos dice que no, que vos violaste el bloqueo que Estados Unidos le puso, te va y te multa. Te multa y vos le tenés que pagar. O sea, vos te das cuenta cómo es esta cuestión de la pretendida jurisdicción universal con este tipo de arbitrariedades. Le ha pasado a empresas grandes como el banco francés Paribas, o le ha pasado a pequeñas empresas de computación de Panamá que le vendieron computadoras a Cuba, por ejemplo, porque están violando las restricciones, el bloqueo impuesto por los Estados Unidos. O sea, no es que Estados Unidos no le vende a Cuba, el bloqueo es que no le vende a Cuba y no deja que nadie le venda cosas a Cuba, a Irán. Tienen 25.000 sanciones impuestas en el mundo entero, Fernando. 6.000 son contra Rusia, un estado beligerante, pero el resto están contra el resto del mundo. O sea, vos fijate que ellos han hecho de la justicia un arma geopolítica, con este tipo de arbitrariedades, ¿no? Bueno, pero acá también una cosa interesante que, como para cerrar esto, es que después de esto, la Cancillería Argentina Tayana principalmente, comenzó una cruzada en contra de estos fondos buitres y consiguió que se aprobara en la ONU una restricción a esta compra, siguiendo nada más ni nada menos que lo que se hace en las legislaciones nacionales en materia de quiebras, ¿no? Entonces, las nuevas deudas que tomó Mauricio Macri después, que le dejaron todo listo, lo tomaron sin estos peligros de que vuelvan a aparecer estas triquiñuelas, estas manganetas judiciales que están haciendo a través de los tribunales norteamericanos, ¿no? Un abrazo, Fernando, hasta la próxima. Un abrazo y muy buena semana. La verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, la verdad.